¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Este Palacio Legislativo no puede ser ajeno a las festividades por el Día de Muertos. Acompáñenme a ver las ofrendas que se colocaron dentro de esta Cámara. La Cámara de Diputados se vistió de tradición realizando diversas actividades con motivo del Día de Muertos, honrando la memoria de nuestros antepasados y uniendo a las personas a través del arte, literatura y la cultura. Hanalpixán, exposición proveniente del estado de Campeche, representó un altar Uchbenaj, que significa casa antigua, misma que simboliza la tradición maya de recibir a los difuntos. Celebración conocida como Comida de las Ánimas. Como cada día, como cada noche, como siempre, el monte está ahí, guardando la historia del indio que pisa la tierra con los pies desnudos y con alpargatas. Esta costumbre, transmitida de generación en generación, marca el inicio de la preparación del altar como un espacio para recordar a los seres queridos que ya no están. El Espacio Cultural San Lázaro organizó un desfile, Catrinas y Catrines, creadas con materiales reciclados, en una combinación de arte, tradición y conciencia ambiental, transformando en una obra de arte materiales como ropa reciclada hasta papel cartón. El Museo Legislativo se inundó de emociones y memorias, ocupando su espacio con una bella ofrenda con el nombre de Tota Salan. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta maravillosa ofrenda que significa entre nosotros. ¿Por qué entre nosotros? Porque nuestros muertos, nuestros seres queridos siguen estando con nosotros, aunque hayan partido y hayan hecho este viaje. Seguramente el día de hoy están aquí compartiendo con nosotros esa tradición tan mexicana que tenemos todos y todas. Esas tradiciones que también aquí en la Cámara de Diputados, donde es la casa del pueblo, donde se hacen las leyes, también tienen cabida. ¿Por qué razón? Porque esto también es México. Esto es lo que nos hace diferentes a todos los demás pueblos. Este amor a la muerte, o este reconocimiento, este acercamiento a la muerte. Y esta ofrenda tiene varios elementos. Cada ofrenda tiene que tener al menos los 4 elementos principales, que son agua, tierra, aire y fuego. La tierra está representada por todos los frutos, todas las verduras que están en la parte baja, donde está la tela de mosaico. Después, el agua en el jarro y en la sal. Recordemos que la sal viene del mar. Después el viento en el papel picado, cuando el viento las mueve. Y finalmente el fuego, que está representado por las velas, por las veladoras. Las calaveras son obras en cartonería del maestro José San Martín y Mercedes Borbolla. Ellos son originarios de Santa Úrsula, Coapa, y los cráneos son de Rocío Jiménez, una artista plástica, y tenemos al frente cráneos del estado de Guerrero, y tenemos velas escaldadas, se hacían en Oaxaca, en Puebla, en Celaya y en algunas cererías de aquí de la Ciudad de México. Las calaveras de azúcar y la flor característica de esta puesta, que es el cempasúchil, que es la flor de 100 pétalos. Y lo que queremos hacer en esta ofrenda es decirles a todas y todos que pueden venir a visitarla, pueden venir a ver este pequeño espacio dedicado a nuestros muertos. En general, también invitarlos, porque esta ofrenda es parte también de los 30 años de este Museo Legislativo, para que ustedes también se acerquen al museo. 30 años de dar talleres, de dar visitas guiadas, de tener exposiciones, y esta ofrenda es una de estas muestras. Como ven, somos un museo vivo, un museo que abre sus puertas para que ustedes vengan, lo conozcan y lo visiten. Asimismo, la Biblioteca Legislativa adornó el lugar con un altar lleno de color y tradición en memoria de compañeros trabajadores del recinto.
Para preservar esta costumbre, el CENDI de la Cámara de Diputados decoró sus instalaciones alusivo al Día de Muertos con ofrendas y un desfile por el Palacio Legislativo. Finalmente, la Biblioteca Legislativa, con el objetivo de seguir con esta herencia, realizó lecturas de calaveritas literarias, un espacio donde la palabra y la imaginación se unen para honrar a nuestros antepasados. No paraba de trabajar y cansada la calaquita siempre estaba. De la espalda, de los huesos, ella siempre se quejaba. Descansar de tanta y tanta chamba, pobre flaca. Vacaciones desesperadamente ella necesitaba. La muerte y la vida se entrelazan, por lo que el Palacio Legislativo nos invita a recordar y preservar nuestras tradiciones mexicanas. ¿Se acuerdan de la película Perfume de Violetas? Es una de las cintas que más ha impactado al público de México y otros países de habla hispana en las últimas 2 décadas. Tenemos como invitado a una interesante mente creativa, el cineasta José Buil Ríos, guionista de esta película y creador de otras cintas. Además, es periodista y poeta. Vamos a la plática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mentes Creativas. Hoy tenemos la visita de un hombre realmente creador, don José Buil Ríos, escritor, cineasta, poeta, en fin. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio. A ver, Pepe, vamos a empezar por el principio. En los 70 tempranos, tú aspirabas a ser médico y de pronto te cambiaste a la Facultad de Ciencias Políticas para estudiar periodismo. ¿Por qué? Porque cuando entré al anfiteatro de medicina me asusté mucho con los cadáveres. Eso fue una razón muy poderosa. Me hizo pensar cómo iba a ser mi vida en el futuro. Yo estaba condicionado por mi familia para ser médico. Dado que tengo un abuelo, mi abuelo, el doctor José Buil Belenguer, en Papantla, Veracruz, y resultó que yo nací el 19 de marzo, que es el Día de los Josés, y entonces él estaba de fiesta cuando yo nací, y en fin, que me señalaron para ser doctor. Y me pasé 17 años de mi vida, 18 años. Bueno, a los 5 yo no tenía conciencia de nada de eso, por fortuna. Pero a partir de ahí viene Pepito, el doctor. Entonces yo era el doctor. ¿Qué te gusta más, dirigir películas o escribir guiones? No, ahora lo que más miedo me da es dirigir. Lo considero, claro que me gusta, pero digo esto porque eso lo he estado pensando últimamente. Porque el director es el que trae en la cabeza los planos. Quizás una directora como mi mujer, que es Marisa, la directora de Perfume de Violetas, ella es muy metodológica. Entonces, ella planea con su fotógrafo o fotógrafa muchísimo. Pero yo no, yo llego al set y digo, a ver, este es el set, la locación está escogida desde antes, sé que ahí puede pasar lo que va a pasar. Y entonces llego y me gusta un poco improvisar y darle pero, oye, pero aquí va a estar difícil. No, está difícil, güey. Está más difícil lo que va a hacer el actor que tú. Sin duda, esta película, Perfume de Violetas, es un ícono para el México moderno de los últimos 30 años. Sí. ¿Qué es para ti Perfume de Violetas? La película que más impacto ha tenido con sus espectadores y la que más me sorprende cómo vive la película. Porque mira, en el 99 encontramos una nota en el periódico, aparte un periódico francés, donde había un pleito de 2 niñas en un liceo. Y entonces, bueno, en la nota solo estaban las 2 niñas y el lío en el liceo. Y entonces Marisa lo tradujo y me lo dio y yo de ahí di un teclazo.
Y después, ¿y qué estás haciendo? Pues algo sobre eso, sobre esa anécdota. Pero ahí salieron que si tenía un papá, que si no tenía un papá, que si el medio hermano, que si... O sea, salió todo el cuadro familiar, que no sabemos cómo es en las niñas originales. Y entonces lo adapté a barrios populares en México. Ahora lo presentas como novela. Sí. ¿Qué aspiras? ¿A qué público le estás dirigiendo esto? A todos, a niños, a adultos, no hay ninguna clasificación, no tiene nada de malo. La vigencia de esta película es muy grande. Y como la película no nos da nada por pasar, claro, nos da la satisfacción de que vas a comer con una amiga y te dice, ay, vi Perfume de Violetas, ¿no? Qué bueno que la viste. Y entonces yo quiero este libro venderlo a los lectores. ¿Algún punto de contacto para que la audiencia se comunique contigo? Por lo pronto sería en mi Facebook, ahí estoy como Pepe Buil, y ya he hecho algunas cosas donde me asombra el número de personas con los crímenes de Mar del Norte, por ejemplo. Ya platicaremos de eso. Ajá. También. Te agradezco mucho, José. No, hombre, a ti, eres muy amable. Ahora la doctora María Vázquez nos recomienda leer a uno de los poetas mexicanos más importantes de principios del siglo pasado, Ramón Modesto López Velarde Berumen, a quien usted y yo conocemos como Ramón López Velarde. Fue un destacado escritor y funcionario del movimiento modernista y se le reconocía como el poeta nacional. Veamos esto. Mi temerario corazón que buscaba arrogantes quimeras, se anonada y te grita que yo soy tu juguete agradecido. Porque me acompasaste en el pecho un imán de figura de trébol y apasionada tinta de amapola. Pero ese mismo imán es humilde y oculto, como el peine imantado con que las señoritas levantan alfileres y electrizan su pelo en la penumbra. Los versos que acabamos de escuchar pertenecen al poema Humildemente, incluido en el libro Zozobra de Ramón López Velarde, uno de los poetas más representativos e importantes de México. Ramón López Velarde nació el 15 de junio de 1888 en Jerez, una hermosa población cercana a la ciudad de Zacatecas, circundada por hondos cielos y tierra roja que se va levantando en una cantera rosa sin igual. Fue un poeta que tuvo poco tiempo para escribir una obra fundamental, pues falleció el 19 de junio de 1921 cuando tenía 33 años, de los cuales tan solo 10 años fueron de producción poética. Una década, sin embargo, suficiente para sentar unas bases sólidas y únicas en la poesía en nuestra lengua, ya que es un parteaguas en la poesía de México. La sangre devota. Ramón López Velarde vio publicados en vida 2 libros imprescindibles para la poesía en México. El primero de esos libros es La sangre devota, publicado en 1916. Está dedicado a 2 grandes poetas de la primera generación del modernismo hispanoamericano, que son Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón. Te recomendamos esta edición de La sangre devota, publicada por Editorial Yus en 1980. Zozobra. Este poemario, publicado en 1919, es el segundo libro que vio publicado en vida Ramón López Velarde. Sus poemas se distinguen por expresar características posmodernistas y por el uso de lo insólito, tanto en forma como en contenido.
Te recomendamos en especial esta edición de la colección Clásicos Mexicanos de la Universidad Veracruzana. Incluye estudio preliminar, glosario, notas y un análisis profundo de esta obra, así como fotografías de gran valor que dan contexto a la obra y a la vida del poeta. La suave patria. Este es sin duda el poema más relevante conocido de Ramón López Velarde y por sí mismo constituye un parteaguas en la historia de la poesía en México. Fue publicado por primera vez en 1921 y es el poema de López Velarde que ha recibido más análisis e investigaciones. En gran medida desarrolla una inmersión en el alma de México, su ser íntimo, destacando la riqueza y profundidad de nuestro país con una notable propuesta lírica que no ha tenido parangón en la historia de la literatura. Te recomendamos 2 ediciones de La Suave Patria. Ambas incluyen otros poemas también. En primer término, esta del Fondo de Cultura Económica con un prólogo de Octavio Paz y esta de la Universidad Veracruzana con textos introductorios de Sergio Pitol y Jorge Brasch. Ramón López Velarde, obra poética. Finalmente te recomendamos esta edición crítica coordinada por el extraordinario escritor, diplomático y crítico literario José Luis Martínez, editada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Reúne la obra poética de Ramón López Velarde desde sus primeras poesías, escritas de 1905 a 1912, así como los poemas completos de La Sangre Devota, Zozobra y El Son del Corazón. La segunda parte incluye una antología en prosa que reúne destacados textos acerca de la obra de López Velarde, escritos por grandes escritores del siglo XX. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra de Ramón López Velarde, un poeta inconmensurable, cuya obra cristaliza nuestro espíritu de nacionalidad. Hasta aquí llega esta edición de Cultura en San Lázaro. Agradezco el favor de su sintonía y les invito a consultar nuestra revista Cámara, Periodismo Legislativo, en el sitio que aparece en la pantalla. En este mes de noviembre nos presenta una entrevista con la diputada local de Acapulco, Violeta Martínez, quien habla de los estragos causados por el huracán John y, por supuesto, incluye las más recientes reformas constitucionales que se aprobaron en el Pleno. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.